¿Qué hacemos con nuestra privacidad? ¿Qué hacen ellos con los datos que les estamos entregando voluntariamente de manera cotidiana, minuto a minuto, a través de diferentes plataformas, instrumentos, tecnologías, modalidades? ¿Y cuánto eso condiciona nuestro mundo actual y nuestras libertades, sobre todo, algo que está en debate? Vamos a ver qué pasa con la privacidad, con nuestros datos, a partir de estos debates que abrió WorldCoin y OpenAI con su aplicación de la lectura de iris, que llegó, como decíamos, a Capilla del Monte a través de esta publicidad engañosa que fue el Sensualien, y que nos abrió un debate a nivel local, a nivel muy doméstico, pero que nos trae un debate mundial, un debate que la humanidad está teniendo, y vamos a verlo cómo impacta en el plano filosófico, cómo la filosofía actual está tomando este debate. Bueno, privacidad y vigilancia en la era digital es el tema entonces que traemos hoy, que vamos a tener también la entrevista en minutos con un especialista, un lujo que nos vamos a dar en el programa, el encargado sobre estos temas, sobre privacidad, vigilancia a nivel global de Access Now, que es una organización que se dedica precisamente a tratar estos temas y que ha trabajado explícitamente sobre el intento de prohibición de WorldCoin y de este instrumento de la lectura de iris. Bueno, la era digital, como decíamos, y lo hemos hablado en otros episodios también, la privacidad, la vigilancia, la protección de los datos aparecieron en el debate filosófico, en una serie de pensadores y pensadoras que puso en relevancia cómo la tecnología transforma no solo las interacciones humanas, es decir, nuestros vínculos y cómo nos estamos interactuando unos con otros, sino también las relaciones de poder y las nociones de libertad. Tal vez incluso invirtiendo lo que entendíamos por libertad y por control, creyendo antes que, bueno, era imposible una servidumbre voluntaria, como decía Etienne de la Boëtier, y es lo que hoy nos está sucediendo. Entregamos nuestra privacidad, entregamos lo más rico del mundo actual, es decir, el petróleo, si ustedes quieren, del mundo digital, que son los datos de las personas. Bueno, esto generó tensiones entre los ideales democráticos de la modernidad, particularmente los ideales del sujeto libre, del sujeto reflexivo, racional, que puede, a partir de su propia voluntad, encontrar una verdad. También la economía digital y los derechos individuales. Esa tensión, cada pensador lo ha tomado o ha hecho foco en algún punto, en alguno de estos peligros y en algunas de estas demandas sociales. Vamos a empezar por un recurrente, un amigo de la casa, con el que charlamos cotidianamente también aquí en el programa, el surcoreano Byung-Chul Han, que debe estar preocupado por estos días a partir de lo que está sucediendo en Corea del Sur a nivel político. Bueno, la transparencia como una nueva forma de control, así lo plantea Byung-Chul Han, muy crítico de la era digital, muy crítico de las estructuras de poder que se solidifican con la era digital. Habla de la sociedad de la transparencia, uno de sus libros más famosos, donde la transparencia hace alusión a la exposición constante de las personas, de nuestra vida privada, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, que se convirtieron como en la norma de conducta del mundo actual. La exposición, la ausencia de negatividad, dice Byung-Chul Han. Un mundo positivo que ya rompe el ideal moderno también de la contradicción, de la tensión entre lo positivo y lo negativo, que constituye al sujeto humano, que nos hace lo que somos en esa tensión y, bueno, olvidamos el conflicto, un mundo liso como la pantalla del smartphone que nos permite atravesar el mundo sin tensiones, evitando cualquier conflicto y sobre todo
transparentando todo lo que somos, con una excusa de un ideal también democrático, de honestidad política, que se fue instalando como ideal de transparencia, pero que finalmente nos llevó a esto que es tal vez una disrupción de ese ideal, ¿no? La contracara, la distopía de la utopía de la transparencia en un mundo político. Bueno, ese ideal, promovido como herramienta para la democratización y el progreso en su momento, fomenta ahora una nueva forma de control, dice el surcoreano. Algunas ideas de él explícitas. La sobreexposición de datos y vidas personales alimenta un sistema de vigilancia voluntaria. Esta es tal vez su mayor preocupación y por eso Han es tan escéptico sobre las transformaciones sociales, sobre las revoluciones, sobre la posibilidad de nuevos cambios profundos, radicales, que rompan o que al menos den vuelta a la página como históricamente lo hizo la humanidad, porque según él esta vigilancia voluntaria disfraza nuestra esclavitud como libertad. Nos creemos libres cada vez que entregamos los datos, cada vez que ingresamos a estas plataformas. Los individuos contribuyen activamente a su propia vigilancia al compartir información de manera masiva, impulsados por las redes sociales y la cultura digital, dice Han. Este régimen no opera mediante la represión, y esta es tal vez la gran diferencia, el pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, finalmente a la sociedad de la transparencia, o la sociedad positiva, o sociedad del cansancio, sino mediante la seducción, ya no la represión, sino la seducción, incentivando la participación voluntaria en la economía digital. Y es un poco lo que nos pasó con WorldCoin, con la lectura del Iris. La participación voluntaria en la economía digital es, bueno, yo entrego mi privacidad, mis datos biométricos, mi libertad, en definitiva, en función de ser partícipe de la economía digital, de manera absolutamente marginal, ¿no? Y, bueno, en un lugar siempre excluido de esa economía, pero donde te toca una pequeña parte. Bueno, las personas no protegemos los datos como un recurso propio, sino que lo vemos como un medio de integración y aceptación social. La manera de integrarnos y de ser aceptados socialmente, como alguna vez tal vez fue ser parte de lo público, del ágora, ser parte de instituciones compartidas o de espacios colectivos, como podría ser el club, como podría ser también un espacio social o político. Bueno, hoy es la aceptación en ese mundo, la integración en el mundo, pasa por brindar mis datos, por exponerme en las redes sociales. Shoshana Zuboff es autora de La Era del Capitalismo de Vigilancia, un libro también muy influyente en estos tiempos. Hace hincapié en otros aspectos de los peligros de esta etapa de la era digital. Dice que las grandes corporaciones tecnológicas transformaron la privacidad en un bien explotable. Ella hace más hincapié precisamente en estas relaciones de poder, de la desigualdad entre grandes corporaciones, cómo viene a profundizar las desigualdades ya existentes a un nivel que nunca la humanidad había presenciado, ¿no? El nivel de acumulación que hoy tienen las corporaciones de la tecnología digital, bueno, pasaron a ser una nueva etapa de la desigualdad, algo que no conocíamos, donde pueden acaparar no solo la mayor parte de las riquezas del mundo, sino una capacidad de control de las democracias, capacidad de control de los sistemas políticos en todo el planeta. Bueno, dice Zuboff que el capitalismo de vigilancia extrae datos personales para predecir y manipular el comportamiento humano, maximizando los beneficios económicos. Tal vez este sea el punto más problemático del problema que hoy estamos trayendo aquí en el programa, de esta privacidad de los datos, de la manipulación algorítmica, que tienen la intención, la búsqueda y
finalmente el objetivo cumplido de predecir y manipular nuestro comportamiento. Por lo cual, muchos de estos autores también ponen el acento en los peligros precisamente de la democracia, pero también de tu propia libertad. Entonces está en juego, evidentemente, la libertad individual y la libertad colectiva, no una de las dos. No una por sobre la otra, no hay contradicción acá. La libertad individual de poder elegir vos qué consumís, qué elegís, qué mirás, está absolutamente cercenada por esta predicción algorítmica a partir del obsequio que le damos cotidianamente y de manera enfermiza, de manera psicótica ya a estas corporaciones de nuestros datos y de nuestros comportamientos a través de cada like, de cada share o de cualquier tipo de interacción que vamos haciendo porque memoriza absolutamente todo eso. Bueno, este modelo, decía Zuboff, erosiona también la autonomía individual al transformar a las personas en objetos de análisis y predicción. Decía que entonces está en riesgo nuestra libertad individual, sin duda, y ahí está la mayor contradicción con los defensores de estas corporaciones, como los libertarios, por ejemplo, entre otros. Pero también los peligros para un sistema democrático, o para que podamos entender que elegimos, que buscamos, que promovemos incluso los candidatos, las agrupaciones políticas que queremos y no las que nos instalan desde estas plataformas, ¿no? La vigilancia digital no solo amenaza la privacidad, sino que también altera las bases de la democracia, decíamos, ya que las decisiones colectivas se vuelven susceptibles a la manipulación algorítmica. Era lo que decía Zuboff, la autora de La Era del Capitalismo de Vigilancia. Y bueno, ¿cómo hacemos para proteger la privacidad? Es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? De eso vamos a charlar en un ratito. Bueno, requiere un cambio estructural, dice Zuboff, esta autora, que desafíe las dinámicas del mercado digital y reinstaure el control de los datos en manos de los ciudadanos. Vamos a hablar de eso, de regulación también, uno de los grandes desafíos de la humanidad y también, ¿por qué no?, en este caso de un municipio, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de otorgar permisos a estas empresas a nivel local para la recolección de datos biométricos, los otorgó, después lo canceló. Bueno, ¿con qué instrumento se cuenta? ¿Cómo un municipio también puede, porque tiene esa potestad, de impedir que esa actividad se realice dentro de su égido? Bueno, Giorgio Agamben, este italiano tan provocador, filósofo de la excepción, es uno de sus conceptos fundamentales, estado de excepción. Sobre eso ha trabajado mucho, incluso durante la pandemia, sobre lo que ya había escrito mucho, alertó sobre los peligros de la construcción de un estado de excepción permanente. Eso, bueno, es lo que viene explicando, lo que viene advirtiendo Giorgio Agamben, que a partir principalmente del 2001, de la caída de las Torres Gemelas y de la construcción del terrorista como el enemigo a combatir por Occidente, se construyó, al menos en esa parte del mundo, en Occidente, un estado de excepción permanente. Y bueno, sobre eso también alerta en relación a la vigilancia y sobre los peligros que puede tener. Los gobiernos suspenden derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Es uno de los argumentos por los que se usan los datos biométricos, bueno, para darnos mayor seguridad a nosotros, sobre nuestras claves, etcétera, pero también para controlar que la delincuencia y el terrorismo, y eso produce ese estado de excepción permanente donde se suspenden esos derechos a la privacidad que están consagrados en los derechos humanos. La tecnología de vigilancia, dice Agamben, perpetúa un estado de excepción normalizado. La intrusión en la vida privada se justifica como medida preventiva contra amenazas como el terrorismo o el crimen. Bueno, estos días lo estuvimos viendo aquí en Argentina, ¿no? Se fabrican también muchas veces acciones terroristas, acciones
que producen terror, que producen el miedo, y a través del miedo se van instaurando estos mecanismos de vigilancia. Bueno, para Agamben esto no es una herramienta de seguridad, sino un mecanismo para consolidar el poder estatal y corporativo sobre los ciudadanos. Agamben tiene esta característica, ¿no? Muestra cómo los estados y las corporaciones van unidas y de la mano en esa proyección, que a veces se nos aparecen como dos lugares de contradicción, ¿no? Estado y corporaciones. Bueno, Judith Butler, ya vamos terminando, nos vamos a ir a la entrevista, que vamos a ampliar estos temas de manera mucho más lúcidas que las que yo pueda exponer. Solo era una introducción a la temática para quien recién se encuentra con estos problemas, con estos temas. La vigilancia perpetúa, dice Judith Butler, que hace hincapié en la vulnerabilidad de ciertos sectores, ¿no? En la desigualdad del acceso a estos medios y cómo algunos sectores, los más marginados, pueden ser mucho más afectados. Dice, la vigilancia perpetúa desigualdades, ya que ciertos cuerpos y comunidades, por ejemplo los migrantes, las minorías, los disidentes políticos, que son los que se justifica de manera mucho más directa y abierta la vigilancia, ¿no? Por parte de estos estados y estas corporaciones. Lo vimos en los anuncios de los últimos días del gobierno argentino diciendo que a partir de ahora van a cambiar las leyes migratorias y aquellos que vengan de otros países y si siquiera tengan sospecha de que puedan cometer algún acto o incluso una alteración del orden público, ¿no? La posibilidad de que se movilicen a las instituciones públicas, puedan ser tomados como actos de agresión o de terrorismo y se los pueda deportar. Esto es lo que advierte Judith Butler. También, por supuesto, los pobres, los disidentes políticos que no acuerden y que quieran protestar, bueno, van a ser vigilados y más vulnerables a ser objeto de control y exclusión. Y bueno, estas tecnologías de recolección de datos exacerban las jerarquías de poder, convirtiéndolos más vulnerables en blancos de manipulación y represión, decía Butler. Y por último, Yuval Harari, otro que hemos traído varias veces acá, diferentes perspectivas, cada uno de ellos propone o ve el mundo de una manera distinta y la proyección política, sobre todo las salidas de esto. En su libro 21 lecciones para el siglo XXI también advierte sobre la era digital. Los datos son la nueva fuente de poder en la sociedad contemporánea, explicita Harari, tal vez el más influyente de los pensadores actuales en términos de los gobiernos, de cómo se lo lee en los ambientes influyentes, ¿no? El control de los datos, dice este israelí, define el futuro del poder. Las instituciones y corporaciones que dominen la recopilación y el análisis de datos determinarán no solo la economía, sino también las políticas globales y las libertades individuales, como ya lo hemos visto por estos tiempos. 21 lecciones, creo que es del 2018, y apenas en 6 años ya hemos tenido una aceleración de esos procesos. El riesgo de la dictadura digital, habla Harari, la posibilidad de un autoritarismo algorítmico donde los gobiernos y las empresas, mediante el análisis masivo de datos, predicen y manipulan comportamientos individuales, eliminando la autonomía personal. Ustedes saben que este año, en junio, lo vamos a hablar con el entrevistado, pero Meta, la propietaria de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, entre otras cosas, anunció que iba a cambiar sus políticas de seguridad sin contar cuáles eran los detalles, pero que a partir de ahí todos los datos que vertimos en sus redes sociales servirían para entrenar la inteligencia artificial generativa de esta empresa. Bueno, nos quedan algunos pensadores para traer como CISEC, pero vamos a reducirnos para poder ir a la entrevista y en todo caso los retraemos en la conversación que vamos a tener en minutos, para cerrar la necesidad urgente de marcos regulatorios éticos que protejan la privacidad y limiten esos abusos tecnológicos. La reflexión más profunda que estamos teniendo también en estos ambientes donde entrelazamos filosofía y política, cómo redefinir nuestras relaciones con la tecnología
y no solo como usuarios, sino como ciudadanos conscientes en una sociedad interconectada. Es un nuevo tipo de sociedad que requiere un nuevo tipo de ciudadanos que vamos a tener que dejar atrás nuestra haraganería y nuestra entrega disciplinada y sumisa a estas nuevas formas de control y empezar a tener también una actitud más activa. La filosofía, a la luz de estas tensiones, se convierte en una herramienta esencial para imaginar futuros más justos y libres en la era digital.